hermanos, el siguiente tema lo hemos titulado el evangelista, el trabajo del evangelista y nuestra actitud hacia él. Lo hemos dividido en dos partes: el trabajo del evangelista y nuestra actitud hacia él, refiriéndonos como iglesia, como congregación. Dice la palabra de nuestro Dios, y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, estas palabras: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán con maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Luego, para apoyar la segunda parte, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice así la palabra de nuestro Dios: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mis hermanos, una de las profesiones más importantes para el bien de la humanidad es la profesión del evangelista o predicador del evangelio. Esta profesión es la más necesaria, ya que trata con la parte espiritual del ser humano. Un doctor, por ejemplo, es bien recibido en todas partes. Lo apreciamos, lo respetamos y hasta estamos dispuestos a ayudarlo, si fuera necesario, por su labor en bien del cuerpo humano. Un maestro también es bien recibido y apreciado por su labor en bien de la educación de nosotros y de nuestros hijos. Sin embargo, el evangelista o predicador que trabaja por el bien de las almas y que está interesado en llevarnos a las moradas celestiales, no solo no es bien visto, sino que muchas veces es despreciado y ridiculizado. Y lo peor del caso es que muchas de las veces, hasta por algunos hermanos de la iglesia. Sabemos que allá el mundo no tiene el concepto claro de nuestro trabajo. No sabe quién es un evangelista, un predicador. Hay muchas ideas erróneas acerca del trabajo del evangelista. Hay personas que han dicho, papá platicaba acerca de un hombre que tenía 3 hijos y eran profesionistas. Alguien lo encontró y le dijo: oye, ¿cómo están tus hijos? Y entonces él dice, pues trabajan, son bien trabajadores. Dice, el mayor es arquitecto y trabaja mucho, el otro es abogado y pues también trabaja bastante, y el último, el chiquillo, no, él es predicador, él no hace nada. O sea, muchas veces esa es la idea que la gente tiene acerca del trabajo del predicador, que el trabajo del predicador es no hacer nada. Mucha gente por eso a veces quiere ser predicador. ¿Saben ustedes por qué muchas veces la gente se mete de policía? O en aquellos años, porque no encontraba trabajo en otra parte y se metía de policía. Ahora ya tienen que entrar a la academia, ahora ya tienen que enfrentarse a los narcos y ya mucha gente no quiere ser policía. Pero en aquellos años ser policía era tener un sueldito seguro. Y muchas veces vemos el trabajo del predicador como una seguridad para tener un trabajo. Pero realmente, eso no es lo que dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. La Biblia habla
acerca de la labor, del trabajo, de la obra del evangelista. La palabra de Dios nos dice claramente cuál es ese trabajo que cada uno de nosotros debemos de desempeñar. Nos dice claramente cuáles son nuestras responsabilidades, también cuál es nuestra autoridad. Por eso es necesario que estudiemos este tema. Y empecemos definiendo el término que estamos usando, el trabajo del evangelista. La palabra evangelista viene del griego evangelistes, que literalmente quiere decir un mensajero de buenas nuevas, un predicador del evangelio. Y la palabra trabajo, simplemente, según Vines, viene del griego ergón, que quiere decir un trabajo o un empleo. Entonces, estamos hablando de nuestro trabajo, de una responsabilidad que tenemos como evangelistas, como predicadores. Estamos involucrados en un trabajo, es un empleo, es un trabajo el que tenemos cada uno de nosotros, los que estamos predicando tiempo completo, o si alguien está predicando parte del tiempo, bueno, pues debe de trabajar esa parte del tiempo que dice que está dedicándola para Dios, debe de cumplir con ese trabajo, porque es un trabajo, es el trabajo de hablar las buenas nuevas de salvación. Es lo que hemos escogido ser y debemos de cumplir con nuestro trabajo, con nuestra responsabilidad. Debemos de verlo como tal, como un trabajo. Es un trabajo diferente al trabajo secular, porque es espiritual, y es un trabajo mucho más delicado, porque no está tratando con cosas terrenales, sino que estamos hablando de cosas eternas, cosas espirituales, cosas que van a decidir la perdición o la salvación nuestra y la de otras personas. Es un trabajo muy serio, mis hermanos, muy importante. Vamos a ver la autoridad del evangelista o predicador. ¿Quién ha puesto a los evangelistas en la iglesia y quién les ha dado su autoridad? Esto es algo que la gente muchas veces nos ha dicho. Bueno, pues ¿quién te puso como predicador? ¿Quién te puso como evangelista? Bueno, pues solamente tenemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahí en Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, aquí podemos ver claramente que Cristo es el que constituyó a los evangelistas o predicadores en la iglesia. Aquí habla de que constituyó apóstoles. Sabemos que ya no hay apóstoles vivos, tenemos los apóstoles en la palabra de Dios. Constituyó a profetas, ya no están los profetas, pero sí hay evangelistas y debe haber pastores, debe haber diáconos y debe haber también maestros de la palabra de nuestro Dios. Pero ¿quién es el que los constituye? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha puesto como evangelistas, mis hermanos. Él es el que nos ha dado esa autoridad. Si usted, mi hermano, aspira a ser predicador, bueno, pues ore a Dios, viva la vida como cristiano, sírvale a Dios y Dios lo va a escoger, Dios lo va a poner de predicador. El hombre puede poner y puede quitar predicadores, pero si Cristo no es el que hace esto, no va a funcionar, de nada sirve. Esto es algo que Dios debe de estar involucrado. Ayer el hermano hablaba del llamado. Bueno, el llamado es cuando nosotros estamos viviendo la vida cristiana, cuando nosotros estamos
desarrollando el talento que Dios nos dio. O sea, eso se va a ver. Y tenemos un ejemplo con Timoteo. Acuérdense, cuando Pablo llega a Listra, dice allí en Hechos 16, 1 al 3, no lo tengo aquí en la pantalla, pero ahí dice cómo es que Timoteo tenía buen testimonio de todos los hermanos ahí en Listra, y aún en esa área. Era un muchacho activo, era un muchacho que estaba trabajando, que estaba involucrado en la obra de Dios, y por eso Pablo lo vio y lo tomó para que lo acompañara, y llegó a ser un evangelista. Entonces, eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. ¿Cuál es la autoridad que Dios le ha dado a los evangelistas? ¿O para qué? ¿Para qué los ha puesto en la iglesia? Bueno, también la palabra de Dios nos dice para qué. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vemos cuál es nuestro trabajo, para qué hemos sido puestos dentro de la iglesia. Dice: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar quiere decir acabar enteramente una obra, dándole la mayor bondad o excelencia posible. O sea que una parte muy importante en el plan de Dios para acabar enteramente su obra son los evangelistas, los predicadores. Ellos han sido puestos por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación, para convertir a los perdidos del pecado a la luz admirable, y luego para capacitar a los miembros de la iglesia para que lleven a cabo el trabajo que Dios espera de cada cristiano, para edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Esto es bien importante. Es importante que entendamos por qué estamos, por qué existimos como predicadores. Y esto nos trae al siguiente punto: el trabajo del evangelista. Vamos a ver en pocas palabras cuál es nuestro trabajo. Y como decía Jaimito, pues los temas muchas veces se cruzan, porque estamos hablando de los predicadores y podemos usar a veces las mismas escrituras, pero dentro del tema, pues así los tenemos y nos van a reforzar aún lo que ya hemos oído. Pero el trabajo principal, número uno, del evangelista o predicador es predicar el evangelio. Ese es el trabajo número uno. Y usted, mi hermano, de yo como predicador, nuestro trabajo es predicar el evangelio, hacer saber las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Luego, en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ese es el trabajo número uno que tenemos: predicar el evangelio. Déjenme decirles, la predicación del evangelista debe ser clara y con franqueza. Dice en 2 de Corintios 3:12: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Es importante que nosotros hablemos la palabra de Dios en amor, pero que vayamos al punto, como decía el hermano Jaime. De nada sirve animar a la persona para que venga, como le estaba diciéndole el ejemplo de un hermano que anda afuera, que anda descarriado,
vuelva para que nos hace falta, vuelva para que su familia también se salve. No, vuelva porque usted está perdido. Usted tiene que arrepentirse. Usted va a perder su alma. Entonces tenemos que hablar con amor, pero decir las cosas como son. No darle vuelta al asunto, mis hermanos. Tenemos que hablar con franqueza. Tenemos que hablar con denuedo. Tenemos que predicar con denuedo. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué quiere decir la palabra denuedo? Aquí se menciona varias veces. Bueno, denuedo simplemente quiere decir brío, valor, intrepidez. O sea, que esa debe ser la forma en la que vamos a hablar. Con valor, con brío, ser intrépidos, ser valerosos para poder hablar el Evangelio. El predicador no debe de predicar la palabra solamente para agradar a los hombres, como ya se mencionó por nuestro hermano Jaime. Dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y luego en Gálatas capítulo 1, versículo 10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces tenemos nosotros que seguir el ejemplo de los hombres de Dios, como Natán, que le dijo a David su pecado, como Juan el Bautista, que le dijo a Herodes su pecado. Y así cada uno de nosotros debemos de hablar con franqueza, con valor, la palabra de nuestro Dios. Ese es el trabajo número 1 que tenemos, mis hermanos. Claro, siempre con amor, con respeto, pero cumpliendo con el trabajo que tenemos. Otro trabajo del predicador o del evangelista es corregir las cosas que faltan, o sea, corregir lo deficiente. Por esta razón, el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta, lo dejó para varios trabajos. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Tenían que corregir aquellas cosas deficientes. Y también dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, parte del trabajo de nosotros es, pues, corregir aquellas cosas que están mal dentro de la congregación. Tenemos que ver, tenemos que fijarnos, y si hay cosas que están mal, si hay hermanos que están actuando mal, tenemos que hablar con ellos, tenemos que ir a sus casas, tenemos que estudiar con ellos, como vamos a ver en los siguientes estudios. La importancia del estudio en el hogar, la importancia de trabajar con la congregación, porque la congregación necesita la visita, el estudio, el corregir aquellas cosas que están mal, no dejarlas pasar, no dejarlas a que el tiempo las arregle, porque el tiempo no arregla las cosas, se complican más. Tenemos que enfrentarlas, tenemos que corregir aquellas cosas que están mal, mis hermanos. Para eso hemos escogido este trabajo y debemos de cumplir con él. Es un trabajo difícil muchas veces, porque enfrentamos gente, como le decían a los profetas del Antiguo Testamento, con gente con cara dura, gente que a veces no quieren al predicador.
pero tenemos que ir a predicar el Evangelio, tenemos que ir a decirles, corregir lo que está mal, porque ese es nuestro trabajo que Dios nos ha dado. Dentro de nuestro trabajo también está el de capacitar hermanos para que enseñen la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Nosotros, como evangelistas, debemos de fijarnos en los miembros de la congregación. Hablando de los miembros varones, vamos a capacitarlos, vamos a reunirnos con ellos, a tener reuniones de capacitación, para capacitarlos, para entrenarlos, para prepararlos, para que ellos puedan participar dentro del culto de adoración. Hablábamos de que hay que enseñarles a que dirijan los himnos, hay que enseñarles a que den la cena, hay que enseñarles a que hagan oración, aún hay que enseñarlos para que prediquen. Bueno, ese es nuestro trabajo. ¿Quién más lo va a hacer? Si nosotros tenemos varones en las congregaciones, o aunque tuviéramos nada más uno, debemos de tener esas reuniones, mis hermanos, de capacitación con esos hermanos, porque ese es parte de nuestro trabajo. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, vamos a enseñarlos, vamos a capacitarlos, hermanos que sean fieles, pero que lleguen que tengan la capacidad, que sean idóneos para llevar a cabo el trabajo de la congregación local. Y aún de esos mismos hermanos pueden salir los predicadores, pero tenemos nosotros que capacitarlos. Ese es parte de nuestro trabajo, pasar tiempo con ellos, capacitándolos en las áreas que hemos hablado. También, mis hermanos, el predicador debe corregir a los desordenados. ¿Habrá hermanos desordenados en la congregación? Pues sí, para que la Biblia lo diga, debe de haberlos. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 3:6. 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 6 habla de hermanos desordenados. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces aquí vemos como si hay hermanos desordenados, y entonces hay que corregirlos, hay que hablar con ellos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces es importante hacerlo, pero es importante hacerlo también, como dice, con toda paciencia y doctrina. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, aquí vemos cómo el trabajo del evangelista es corregir a aquellos hermanos que andan desordenadamente, con la autoridad que Dios le ha dado, con la palabra de Dios, porque esa es la doctrina, con paciencia, con amor, pero con franqueza, con valor, enfrentar esas situaciones y resolverlas con la ayuda de nuestro Dios. También el evangelista, otro trabajo, debe de ordenar ancianos y diáconos en las congregaciones. Esto es algo que hemos descuidado por todos estos años. Todos estos años que tenemos dentro de la iglesia, es la reunión número 39, y de veras es triste que todavía, después de tantos años, no tengamos ancianos y diáconos, que no tengamos una congregación organizada.
Es algo en lo cual debemos de poner atención. Nosotros los evangelistas somos los que vamos a enseñar esto a la congregación. Ayer se hablaba de que el requisito número 1 para ser anciano es que apetezca el obispado, que desee. ¿Y cómo va a desear si no lo enseñamos? Es importante que nosotros lo enseñemos a la congregación, que enseñemos este punto tan importante de estar organizados como iglesia, mis hermanos. Ese es parte de nuestro trabajo. Si nosotros lo predicamos y lo enseñamos y no hay los miembros capacitados, bueno, pues Dios sabe. Pero si no lo hemos enseñado, estamos mal. Tenemos que enseñarlo para llegar a tener iglesias organizadas de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Tito 1:5, que ya leímos, esa fue la razón por la cual Pablo dejó a Tito en Creta, para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Así dice, como yo te mandé. Era una orden del apóstol Pablo que se hiciera este trabajo, mis hermanos. Otro trabajo, aunque a veces no lo vemos como trabajo, pero es un trabajo, es estudiar las Escrituras. Este es otro trabajo que tenemos. Vamos a dedicar tiempo para estudiar las Escrituras, para poder hacer los mensajes, para poder hacer los estudios que vamos a presentar en los hogares, para poder dar los temas de capacitación a los varones de la congregación. Todo eso no viene por arte de magia. Tenemos que dedicarnos a estudiar. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras. Ayer nuestro hermano Rafael hablaba ampliamente de la necesidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Cada miembro, y más nosotros como predicadores, para poder conocer las Escrituras, para poder usarlas correctamente, para poder enseñarlas. Tenemos que estudiarlas, meditar en ellas, y no nada más para hacer el mensaje del domingo o entre semana, sino debe ser algo continuo, el estudio de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No podemos pensar que Pablo le decía que se pusiera a leer otras cosas, sino que creemos que se refiere a la lectura de la palabra de Dios, porque eso es lo que le iba a dar el conocimiento, y por eso iba a estar capacitado para la exhortación y para la enseñanza. También se nos dice que cada uno de nosotros debemos de crecer, 2 de Pedro 3:18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mis hermanos, podemos ver hasta aquí realmente cuál es nuestro trabajo. Y nos damos cuenta que no es un trabajo sencillo, es un trabajo que involucra muchas cosas. Estar dedicados a la obra del Señor y estar cumpliendo con el trabajo que Dios nos ha dado y que nosotros hemos aceptado, no nos deja tiempo para otras cosas. Claro, tenemos que apartar tiempo para la familia, tenemos que apartar tiempo para nuestras necesidades, pero descuidar el tiempo haciendo todas estas cosas que hemos mencionado, realmente no tendríamos otro tiempo para desperdiciarlo, de veras. Si en verdad estamos usando el tiempo en la predicación, en la exhortación, en estudios, en visitas, en tocar puertas, en todo lo que es el trabajo del predicador, mis hermanos. De veras, como decía el hermano José, estaríamos cansados porque estamos trabajando. Saldríamos en la mañana temprano y regresaríamos en la noche, después de tener estudios, después de tocar puertas, después de estar
estudiando en la casa, también podemos estar en la casa, pero estudiando la palabra de Dios y sacando temas y capacitándonos para poder alimentar a la congregación. Todo esto es nuestro trabajo. Y si nosotros hacemos nuestro trabajo, mis hermanos, Dios nos va a dar resultados. Dios nos va a dar fruto cuando nosotros cumplimos con nuestro trabajo. No vamos a tener tiempo para otras cosas. Van a salir estudios. Va a haber mucho trabajo cuando nosotros dedicamos el tiempo y cumplimos con lo que decimos ser evangelistas. Cuando hacemos el trabajo que Dios nos ha dado. Así que esa es la primera parte. Yo los animo en el nombre del Señor y me animo a mí mismo a que cumplamos con nuestro trabajo que Dios nos ha dado, el trabajo del evangelista. Rápidamente, vamos a hablar ahora acerca de cuál es la actitud de la iglesia, de la congregación, hacia el evangelista o predicador. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ese hombre de Dios? Bueno, pues ya lo leímos ahí en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, aquí tenemos cómo es que la congregación, los hermanos, van a ver a ese predicador, la actitud que van a tener hacia ese hermano que está al frente de la congregación. Y dice aquí que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La palabra estima quiere decir consideración y aprecio que se hace de una persona o cosa. En este caso, hablando del predicador, dice la Biblia que hay que tenerle consideración y aprecio. También dice que hay que tratarlo con amor. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se puede lograr esto que dice? Porque es un mandamiento de parte de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a mostrar estima y amor al evangelista o predicador? Número 1, debemos respetarlo. Debemos sujetarnos a él. Eso es lo que dice la palabra de Dios, bíblicamente. Sujetarnos a él. 1 Corintios 16, 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, es algo que Dios pide de nosotros como iglesia, que nos sujetemos al predicador cuando no está organizada la iglesia. Cuando está organizada, vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de los ancianos. Pero ahorita estamos hablando del evangelista. Y la Biblia dice que la congregación debe de respetarlo, debe de sujetarse a él doctrinalmente, lo que dice Dios. Hablando de los ancianos, fíjense, 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces fíjense cómo aquí está hablando de los pastores ancianos. Aquí no está hablando del evangelista, pero es un principio. O sea, si hablamos de que de los líderes van a salir los ancianos y diáconos, y que los ancianos y diáconos van a salir de esos hermanos que están haciendo el trabajo. No es que empiecen a hacer el trabajo de ancianos hasta que fueron nombrados ancianos, sino que de hecho ya estaban haciendo ese trabajo, estaban participando, estaban predicando, estaban visitando, eran personas que ayudaban y tenían el don de servir. Pues de ahí salen los diáconos, pero ya estaban haciendo ese trabajo. Ya nada más se escogen, claro, con la enseñanza, con la capacitación, se escogen
y se nombran ancianos y diáconos, el evangelista junto con la iglesia. Entonces, pero ya se les respeta, porque ya son los que trabajan, los que ayudan. Eso es lo que está diciendo aquí, que tiene que haber ese respeto, esa consideración. Dice en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bueno, este versículo lo puse aquí, porque en el anterior dice que sean tenidos de doble honor. Doble honor, si ustedes lo anotan, en Hechos 28, del 8 al 10, allí habla cómo trataron al apóstol Pablo cuando él iba en su viaje. Dice que lo atendieron y luego cuando se fue lo cargaron con lo necesario para el viaje. Este es el doble honor que se da al pastor, al anciano, de respetarlo, sujetarse a él y luego ayudarlo con sus cosas necesarias para que pueda llevar a cabo su labor. Ese es el doble honor. Por eso dice aquí en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Volvemos a repetir, esto es de los ancianos, pero el principio es de respetar a aquellos que están al frente, que están enseñándonos. Por ejemplo, si pensamos secularmente, al maestro se le lleva un regalo. Por eso hay la foto famosa del maestro en su escritorio y una manzana por un lado, porque alguien se la llevó. O sea, le llevamos una manzana al maestro de vez en cuando. Al licenciado, aquel que nos está arreglando el problema, le llevamos también un regalito. Al doctor le llevamos algo. O sea, es una muestra de cariño por la labor que está haciendo con nosotros, o con nuestros hijos, con nuestra familia. Bueno, al predicador, ¿por qué nunca pensamos en eso? ¿Por qué nunca pensamos en darle una Biblia al predicador? ¿Una agenda? ¿O algo que le ayude? ¿Una corbata? ¿Una camisa? Queremos ver a nuestro predicador bien. ¿Por qué no ayudarlo de esta manera? Esa es la actitud que debemos de tener hacia el predicador, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos de hacerlo. Rápidamente, no debemos de menospreciarlo. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. ¿Qué quiere decir la palabra menospreciar? Tener a una persona o cosa en menos de lo que se merece. Eso es menospreciar a alguien. Cuando nosotros no respetamos al predicador y hablamos más de él a sus espaldas, o aún lo encaramos y le hablamos de una manera grosera, estamos menospreciándolo. Y esto es pecado delante de nuestro Dios, mis hermanos. Es un pecado delante de nuestro Dios actuar de esta manera. A veces nos referimos al predicador y ni siquiera le decimos hermano. A veces están platicando, es que aquel hombre, ya ni siquiera decimos el nombre. Aquella persona, aquel hombre, lo estamos menospreciando al predicador. Esto no es correcto, mis hermanos. Es pecado delante de nuestro Dios. Acuérdense, y no es que lo quiera poner al mismo nivel, pero ¿por qué no mató David a Saúl? Porque era el escogido de Dios. Y él dijo, yo no voy a levantar mi mano contra el escogido de Dios. Entonces, el predicador, no vamos a ponernos a ese nivel, pero somos hombres de Dios, que estamos trabajando por las almas, estamos haciendo la labor de Dios.
Entonces tenemos que respetarlo, no debemos de menospreciarlo, no hablar a la ligera, porque Él está hablando de Dios. Él es un mensajero de Dios, es un embajador de Dios. Entonces tenemos que, eso no quiere decir que el hombre predicador sea perfecto y que no haya que, en cierta manera, corregirlo cuando tenga que corregirse, pero tiene que hacerse con respeto y correctamente, pero no nada más menospreciarlo y hablar a sus espaldas. Otra cosa, debemos de ayudarlo en cualquier cosa que él necesite. Sí, mis hermanos, el predicador tiene muchas necesidades. Si hablamos económicas, el predicador no tiene seguro social como tienen los trabajadores. Tienen una entrada, o sea, tienen seguro social y cuando se enferman, pues al seguro. El predicador no tiene seguro social, el predicador no tiene reparto de utilidades. Bauticé a 10, me toca 1. Pues no, ¿a dónde me lo llevo? O sea, no tenemos reparto de utilidades, no tenemos aguinaldo. Cuando nos enfermamos, tenemos que ir a ver a un doctor particular. Y ahorita los doctores particulares, va uno porque no tiene seguro y le cobra bastante y le receta las medicinas más caras. Es increíble. Por eso es famoso Simi. Vamos con Simi, porque es más barato, pero tarda más. Pero tenemos que hacerlo, porque tenemos esas necesidades. El predicador, ¿dónde llegan los hermanos cuando van de viaje? A la casa del predicador. El predicador siempre tiene gente en su casa. Y cuando tiene gente en su casa, se acaban los huevos más pronto. Y la leche. Entonces son gastos extras. Entonces el predicador tiene esas necesidades, mis hermanos. Las enfrenta. No tenemos bonos de despensa. Y no quiero desanimar a alguien que quiera ser predicador. Pero de veras, si usted quiere ser predicador para tener un buen trabajo y tener buena economía, se equivocó de profesión. De veras. Muchas veces lo que tenemos, lo que traemos puesto, es algo que otros hermanos nos han dado. Y gracias a Dios por ello. Y a veces los hermanos no saben, pero a veces traemos lo que otros hermanos nos dan. Entonces tenemos que entender las necesidades que tiene el predicador. Necesidades emocionales. El predicador también sufre, también llora, se preocupa por los problemas de esta vida. El predicador también quiere ser escuchado. Él quiere tener el apoyo y el respaldo de la congregación para la cual trabaja, mis hermanos. Y es una cosa que yo quiero ahondar aquí. Y estamos mal, tanto como predicadores como congregaciones, que no hemos podido tener una química correcta entre el predicador y los miembros. Puedo decirles que son pocas las congregaciones en las que la congregación está contenta con ese predicador que tiene. Son pocos los predicadores que sienten el apoyo de esa congregación. En la mayoría de los casos no hay esa química. Y hemos fallado como predicadores muchas veces, porque no nos hemos acercado a los miembros, no hemos convivido con ellos, no hemos cumplido con el trabajo que ya dijimos que tenemos. Creemos que el trabajo de nosotros es desde el púlpito predicar y a veces tirar piedras, porque del púlpito nadie nos puede contestar. En lugar de ir a la casa y hablar con ellos, de sentarnos en amor, de abrir el corazón y de que la gente nos abra el corazón también. Eso se necesita, mis hermanos, para que la iglesia crezca aquí en México. Necesitamos que haya esa química entre el predicador y la congregación.
que haya ese amor, ese respeto, ese interés del predicador por los miembros, que esté listo, que se fue un miembro y no diga, pues si ya no quiere volver es cosa de él. Claro, como quiera yo recibo mi ayuda. Yo recibo mi ayuda igual. Si viene o no viene el miembro, yo la recibo. Pero no, estamos mal si pensamos de esa manera. Tengo que ir a buscar a ese hermano que se fue y está en el hospital y tengo que ir al hospital y se murió y tengo que estar allí con los familiares. Entonces ellos van a ver eso. Ya el que no lo vea, bueno, tiene la conciencia cauterizada, pero le va a dar cuenta a Dios. Yo cumplo con mi trabajo. Entonces el predicador tiene que hacer su trabajo. La congregación tiene que hacer la otra parte también. ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que escuchamos después de una predicación que los hermanos nos dijeron, hermano, estuvo muy bien el mensaje, que Dios lo bendiga, hermanito, y síganos enseñando, que Dios le dé conocimiento para que nos siga enseñando? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue cuando nos abrazaron y nos dijeron, muy bien hermano, la hiciste muy bien, échale ganas? Falta esa motivación muchas veces también. Entonces necesita que veamos esto. Como digo, el predicador también sufre, también se enferma, ¿sí? Muchas veces pensamos que todos se pueden enfermar, menos el predicador. Pero el predicador también se enferma de úlceras, de la presión alta, o el estrés, los problemas, las desveladas, los viajes, todo eso cansa. Entonces se necesita la ayuda ¿de quién? Pues de la congregación a la cual estamos sirviendo. Estamos dando nuestra vida para predicar ahí. Entonces es importante que tengamos esa ayuda, mis hermanos. Rápidamente, ya para terminar, voy a usar un poquito de mis preguntas para que se hagan menos. No, pero nada más el punto, y este punto es importante porque es importante. El evangelista o predicador debe ser sostenido por la iglesia. ¿Sí? El evangelista tiene el derecho escritural de no trabajar secularmente para dedicarse a la predicación del evangelio. 1 Corintios 9, 3 al 6, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos el derecho de no trabajar? Entonces, aquí el apóstol está diciendo de que se necesitaba ayudar al predicador. Para probar esto, el apóstol dice en los versículos del 7 al 12, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Dios, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces aquí el apóstol está diciendo que es correcto, que es bíblico, que la congregación local sostenga a su predicador dentro de sus posibilidades, pero debe de sostenerlo la congregación local. Y aquí usa varias preguntas. ¿El soldado pelea a sus propias expensas? O sea que él, cuando se da de soldado y tiene que ir a la guerra, le dicen, hey, cómprate el fusil, cómprate el traje de soldado. No, el gobierno tiene que pagar eso, porque va a pelear por la patria. ¿El labrador no come del fruto de la viña que plantó? Claro que sí. ¿El pastor no se alimenta de la leche del ganado que él cuida? Claro que sí.
La ley de Dios decía, no pondrás bozal al buey que trilla. Estaba el grano, estaba en el piso, y estaba el buey amarrado allí en el centro, y estaba dando vueltas el buey, estaba trillando, estaba trabajando. Entonces decía la ley de Dios que no había que ponerle bozal. Imagínense el buey todo el día trabajando y la comida en el suelo, y ponerle un bozal, pues era injusto. Cuando tenía hambre, tenía que agacharse y comer, y luego seguir trabajando, y comer y seguir trabajando. Dice Pablo, lo dice por los bueyes, no, lo dice por nosotros, que somos los que trabajamos en la obra del Señor. Entonces, vamos a comer de la obra del Señor. Vamos a ser sostenidos por la congregación a la cual estamos sirviendo, mis hermanos. Y es una cosa increíble. Estaba leyendo al internet cómo los predicadores denominacionales, ellos se hacen ricos con la ofrenda o los diezmos que piden y el dinero que le sacan a la gente, y la gente bien contenta. Y nosotros ni siquiera tenemos que dar el reporte. Claro, tenemos que dar reporte de la ofrenda, no digo que estamos mal, que tenemos que darlo, pero no podemos agarrar, no somos como los denominacionales, y aún así la gente no está contenta. Aún así la congregación no piensa, vamos a ayudar al hermano, y siempre pensamos, pero es que ¿cómo le ayudamos después a otra gente? Claro, hay que ayudar a otra gente, a los enfermos, pero al predicador, que es el que está trabajando y es el que está trayendo gente, es el que hay que ayudar primero, para que pueda seguirnos alimentando la palabra de nuestro Dios. Entonces, tenemos que entender lo que dice Dios sobre este punto, mis hermanos. El evangelista o predicador debe vivir del evangelio. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Segunda de Corintios 11:8, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Entonces Pablo había recibido ayuda de otras iglesias para predicarle a los corintios. Y fíjense cómo dice, he recibido salario. Esto implica trabajo, porque estaba haciendo el trabajo. Entonces tenemos que hacer el trabajo, desempeñar el trabajo, y luego esperar el salario. La ayuda de la congregación local, si puede, y hay que enseñarles para que ofrenden bien, para que puedan ayudarnos, o de otras congregaciones que nos puedan ayudar. No es malo recibir ayuda de otras congregaciones, pero cuando la congregación local ya hizo su parte por ayudar al predicador y ya no completa, no le puede completar lo que él necesita, entonces ya pide ayuda a otras congregaciones. Entonces es importante, mis hermanos, aquí se empezó a evangelizar y era imposible en esos años que hubiera sostenimiento de las congregaciones locales. Pero ahora, después de tantos años, congregaciones que tienen 20, 30 años, que tienen 30, 40 miembros, y que no estén apoyando al predicador, está mal. Está mal. Tiene que apoyarse al predicador. La iglesia debe estar dispuesta a sostener a sus propios predicadores y aún ayudar a aquellos que predican en otras tierras distantes. Aquí Filipenses 4, del 4 al 19, nos damos cuenta cómo a Pablo le enviaron de otros lugares para que predicara. Yo sé que algunas congregaciones en México están ya ayudando en algo a predicadores aquí. Qué bueno, yo los animo a que sigan haciéndolo y que cada vez sea más con la ayuda de Dios. Y aquellas congregaciones que no lo han empezado, que lo empiecen a hacer, pero hagan, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que muestra madurez, que hemos crecido y no estamos siempre al mismo nivel, siempre dependiendo de Estados Unidos o de otras congregaciones de fuera.
sino que nosotros seamos responsables. Y aún nosotros podemos ayudar a otros hermanos a la obra que se inicie en otros países, en Cuba, en Ecuador, en Perú, o donde sea. Podemos hacerlo, mis hermanos. Aún miembros en lo individual pueden sostener a predicadores. Ahí en Lucas 8, del 1 al 3, habla de mujeres que ayudaban al Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo andaba convirtiendo las piedras en pan? No, Él tenía que comer, y sus apóstoles, y había mujeres que tenían dinero y le daban para que predicara el Señor. Entonces hay hermanos en lo individual que si tienen un buen trabajo, si tienen una buena entrada, pueden ayudar a un predicador a que predique el Evangelio, mis hermanos. En conclusión, el trabajo del evangelista está autorizado por Dios y es muy importante para la salvación de las almas perdidas. 1 Corintios 1:21, ahí nos dice claramente que es por medio de la predicación que las personas van a ser salvos. Romanos 10, 14 y 15 nos dice claramente que cómo van a predicar si no son enviados. Tenemos que apoyar a los predicadores para que prediquen. Esto es para nosotros, hermanos. Así que, mis hermanos predicadores, hombres de valor, tenemos una responsabilidad muy grande de predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos y edificar a los salvos. Preparémonos, capacitémonos cada día para ser ministros competentes, responsables y entregados a la causa del Señor. Cumplamos con nuestro ministerio. Y aquí no está la congregación de cada uno, pero hay muchos líderes, y lleven este mensaje a sus congregaciones. Es la responsabilidad y la obligación de la iglesia de sostener, estimar y amar a hermanos calificados, capacitados, que están dispuestos a hacer la obra del evangelista o predicador del evangelio. Este es el mensaje.